que tener claro que esas renuncias no se hacen efectivas hasta que el presidente no las acepte y finalmente nombre a otras personas. Cuestión que podría ocurrir en 2 horas, 2 días, 2 semanas o 2 meses. Entonces, por de pronto, para que la población lo tenga claro, pues estos funcionarios están asistiendo a sus labores y están cumpliendo con lo que se les encomendó. Es decir, que la conducción de la cuestión económica sigue a cargo de quienes habían estado hasta hace una semana. Por otro lado, también hay que decir que este año ha sido un año muy particular porque los recursos los recursos financieros del Estado han estado escasos. Algunos de estos ministerios, como el de Economía, por ejemplo, sufrió importantes recortes en materia presupuestaria. Entonces, tampoco es que se hubieran emprendido grandes proyectos y programas que estuvieran pendientes. Sin embargo, sí hay muchas cuestiones que tienen que terminarse, pero esas yo no miro ningún problema para que se terminen y se lleven a cabo como se había presupuestado. Aquí tal vez el más grave problema es la pérdida de credibilidad que significa para el gobierno que funcionarios como el ministro de Finanzas o el ministro de Economía decían renunciar, porque a decir verdad, creo que ellos tenían la intención de renunciar mucho antes y si se quedaron con el presidente fue para cerrar filas con él y darle un respiro en un acto de buena fe, creyendo que el presidente no estaba involucrado en nada de esto. Entonces, aparte del desgaste personal que ellos están sufriendo, yo no miro ningún problema en cuanto a que el gobierno vaya a entrar en una crisis de operaciones, debido a que los proyectos que están se terminarían de una manera u otra. Eso sí, no creo que se empiecen proyectos nuevos, ni creo que ellos tampoco ya estén dispuestos a agilizar muchos proyectos que se pudieron haber empezado este año, porque seguramente se acabarán en el siguiente gobierno. Hugo, una pregunta más. ¿Es una crisis desde el punto de vista político sin precedentes, tomando en cuenta quiénes están involucrados dentro de este caso de investigación? Pero hablemos de las consecuencias económicas, no solamente en lo macro, sino a lo interno, porque dentro de toda esta jornada el país sigue funcionando, las cosas siguen ocurriendo, ¿verdad? Muy distinto a lo que ocurriría quizás en otras regiones, y varias veces hemos comentado este tema, Hugo, de las consecuencias inmediatas que tienen este tipo de crisis en las economías. ¿Cuál es tu percepción y tu análisis al respecto? Es una muy buena pregunta, Ricardo, porque mientras que en el resto del mundo hay devaluaciones, la bolsa china cae, Wall Street tiene ahí grandes retumbos, el dólar se deprecia, aquí en Guatemala la parte macroeconómica sigue estable, lo cual muestra la importancia de tener un sistema económico, por lo menos en lo macro sustentado en la independencia del Banco Central, y en la separación entre el Banco Central y el Ministerio de Finanzas, de manera que podemos estar tranquilos de que no va a haber repuntes inflacionarios o devaluaciones o ese tipo de cuestiones. Sin embargo, lo que sí es cierto es que este clima de incertidumbre está afectando decisiones de inversión, decisiones de ahorro, decisiones de creación de nuevos negocios de cara al futuro. Entonces, probablemente ahorita nosotros no veamos tanto el impacto de la crisis, porque las familias siguen consumiendo, mal que bien las remesas siguen viniendo, las exportaciones, mal que bien ahí van, pero lo que sí es que todos estos inversionistas, familias que ahorran, gente que decide tomar decisiones de comprar una casa, comprar un carro, entonces muchas personas no van a tomar esa decisión hasta que no se aclare el panorama político, y ahí lo que vamos a ver nosotros es realmente el próximo año, dentro de los próximos 2 años, todas esas decisiones que se pospusieron o que no se han tomado en estos últimos meses debido a la crisis política. Entonces, te diría yo que en lo que resta del año yo no miro mayor sobresalto económico, salvo que pasará una cuestión ya muy grave. Pero el próximo año sí vamos a pagar en parte las consecuencias de las decisiones que no se tomaron hoy debido a esta inestabilidad política, y por supuesto se ha ahuyentado inversión extranjera y nuevos negocios que pudieron haber venido a Guatemala
debido a que no hay una propuesta económica clara por parte de los candidatos y porque tampoco se sabe cuál va a ser el rumbo final que tenga toda esta crisis política. Muchas gracias, Hugo Maúl, por el análisis de siempre. Hugo Maúl, pues analista político, analista económico del CIEN, hablando de este tema, de la salida, bueno, cuando se acepte formalmente la renuncia de ambos ministros, los que están vinculados directamente a las fuerzas económicas del país. Aritza, algunas otras noticias de la realidad nacional. Vamos contigo. Así es, y es que para esta mañana se espera se reanude la audiencia de primera declaración de la ex vicepresidenta y ahora detenida Roxana Valdetti. A decisión del juez Miguel Ángel Gálvez, la jornada se reprogramó para hoy. Se espera que continúen las reveladoras escuchas telefónicas, donde ya se ha involucrado al presidente Otto Pérez y a la ex vicemandataria, a algunos funcionarios también de la actual administración, entre otros. Se esperaría que al concluir las escuchas telefónicas, el juez decida si es ligada o no la ex vicemandataria por los delitos de cohecho pasivo, delito de especial defraudación aduanera y asociación ilícita, por lo que se espera de nuevo un día con mucho movimiento en la torre de tribunales. Damos vuelta de página, mañana 19 minutos. Hoy también tendremos la posibilidad de seguir entonces muy de cerca la transmisión de lo que esté ocurriendo ahí en tribunales. Pero Loren ya está lista para darnos a conocer las noticias de los departamentos y todo lo que tenemos para esta mañana. Vamos. Y en noticias departamentales nos trasladamos hacia Jutiapa, pero principalmente vamos a ver qué podemos encontrar entonces en este momento en la pantalla del Departamental de Prensa Libre. Caen 12 de supuesta banda de criminales. 2 agentes de la PNC se hallan entre los apresados. Según la policía, los detenidos pertenecen a la agrupación Los Primos. Al menos unos 33 allanamientos se llevaron a cabo ayer en Escuintla, Jutiapa y la capital, como resultado que las fuerzas de seguridad capturaran de manera flagrante ayer a 12 presuntos integrantes de esta estructura criminal denominada Los Primos. Esa y más información la puede encontrar en Prensa Libre. Y hablando de noticias departamentales, ahora sí nos trasladamos hacia Jutiapa, donde un grupo de maestros inició manifestaciones exigiendo la renuncia del presidente Otto Pérez Molina. Incluso uno de los docentes, como medida de protesta, realiza una huelga de hambre hasta que el mandatario dimita. Estas manifestaciones de rechazo a la actual administración también se han vivido en otros departamentos. El malestar hacia el presidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina, se hace sentir ya en Jutiapa, en donde los vecinos, los maestros especialmente, han empezado a concentrarse junto a sancarlistas frente a la gobernación departamental para exigir su renuncia. Que renuncie hacia la buena si tiene honestidad y él es una persona correcta, va a renunciar. Ya no tiene dignidad, se nota desde el primer punto de vista que todo es una farsa, que él ya se siente acorralado y por eso es que está dando esos discursos. Pues lo desconocemos como nuestro presidente. Pues el sentir de la sociedad y de la comunidad estudiantil siempre ha sido estar en contra de los gobiernos que se aprovechan de la población. No aceptamos ninguna disculpa porque los bolsillos de los políticos están llenos y exigimos la renuncia del presidente Otto Pérez Molina. El primero en declararse en huelga de hambre es el docente Oscar Ramírez, quien exige la renuncia y reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Como persona, como maestro, como ciudadano consciente, me he declarado en huelga de hambre acá frente a la gobernación departamental de Jutiapa, exigiendo 2 cosas puntuales. La primera, la renuncia inmediata del presidente de la República, general Otto Pérez Molina, ya que no representa los intereses de la nación guatemalteca. Exigir al Congreso de la República la inmediata reforma a la ley electoral y de partidos políticos. Más adelante estaremos conociendo otras noticias departamentales aquí en BLM Noticias. Quédese con nosotros. Antes de continuar con la información, actualización de lo que ocurre también con el tránsito. Y para eso saludamos a Byron Morales, que está aquí con nosotros. Adelante. Muy buenos días, compañeros, es un gusto saludarlos, un gusto saludar también a todos nuestros televidentes. Claro, tenemos información importante, actualización del tránsito, de qué es lo que está sucediendo en la capital y qué está sucediendo también en las afueras de nuestra ciudad. Junto con esto, las imágenes también de la calzada Roosevelt para que usted vea qué está sucediendo a esta hora de la mañana en este sector. Queremos iniciar compartiéndole que hay tránsito fluido en la calzada Aguilar Batres, solo en el ingreso a la ciudad por la vía Lobos. El congestionamiento va incrementando con el pasar de los minutos.
También quiero contarles que los jóvenes por Guatemala mantendrán presencia permanente manifestando en las afueras del Palacio Nacional. Hoy también habrá una posible protesta desde las 9 de la mañana en las afueras del Tribunal Supremo Electoral y del Congreso de la República. Esto puede hacer de que la actividad vehicular se vaya incrementando y que sea difícil circular en inmediaciones del Tribunal Supremo Electoral y también del Congreso de la República, así que por favor a tomar en cuenta toda esta información. Y también quiero contarles que se registran bloqueos por pobladores que piden la renuncia del presidente Otto Pérez Molina. Los diferentes puntos en los cuales usted puede encontrar ya a estos pobladores en los bloqueos y también bastante congestionamiento es en el ingreso a San Agustín a Cayalá, esto en Coatepeque. También el paso está bloqueado y los pobladores colocan palos y llantas también el ingreso a Nahualate, esto en el kilómetro 136 al occidente. En la ciudad capital está todo en orden por el momento, sin bloqueos, pero nosotros vamos a estar manteniéndole a usted pues informado de todo lo que está sucediendo en cuanto a la actividad vehicular, también todo lo que está sucediendo en cuanto a estas protestas que estos pobladores están realizando en diferentes puntos en las afueras de nuestra ciudad, y viendo también cómo ha ido esto pues entorpeciendo el circular en las vías, en las calles, en todos estos puntos de nuestro país. Toda esta información la vamos a tener más adelante en otro enlace donde estaremos ampliando toda esta información para compartirla con usted previo a que salga de su casa. Compartimos esta información y seguimos con más aquí en BLM Noticias. Gracias, Byron, por esta información, y tenemos que seguir conociendo lo que está ocurriendo en nuestro país respecto al tránsito y respecto a las manifestaciones y posibles bloqueos planificados para esta mañana. Para eso, nosotros nos enlazamos con Dalia Santos. Dalia, muy buenos días. Desde ayer se empieza a conocer de que varias organizaciones salen a las calles, a las carreteras a manifestar y quizá a bloquear. Cuéntanos, por favor, ¿qué se conoce hasta el momento, Dalia? Gracias, María René, muy buenos días, gusto saludarle a todos los televidentes de Viva la Mañana, que efectivamente hemos iniciado este monitoreo desde muy temprana hora para poderle generar a todos los usuarios de la vía pública un panorama vehicular claro de lo que pueda suceder en las rutas principales y también en la ciudad capital. Tenemos ya información de algunos puntos donde hay presencia de manifestantes, no se descarta que ya en los próximos minutos pueda cerrarse el paso vehicular. Los puntos que se han dado a conocer por parte de las comisarías a nivel país es que Quetzaltenango, en el cruce a San Agustín, Acayá, se ha logrado establecer que es jurisdicción de Coatepeque, ruta a Quetzaltenango, donde pobladores inician el cierre del paso con palos y llantas sobre la vía pública. Eso no afecta a la ruta principal de Coatepeque, pero sí el ingreso a San Agustín, Acayá, donde se reporta que ya hay complicaciones de movilidad para las personas que circulan cerca del lugar. También se tiene información que en Suchitepeques, a eso de las 5:30 horas, en el cruce Nahualate, kilómetro 136, ruta CA2 Occidente, iniciaba ya la presencia de aproximadamente 100 personas que estarían bloqueando el paso antes de las 6 de la mañana, fue lo que se daba a conocer por parte de las autoridades que se encuentran cercanas del lugar. También se tiene información que a las 6 en punto de la mañana, 2 buses completamente llenos de usuarios hacen una parada específicamente en el cruce del Zarco Retaluleu, en el kilómetro 178 CA2 Occidente. En el lugar se sabe que esas personas han descendido de las unidades de transporte colectivo y se mantienen varadas a un costado de la vía pública. Esto definitivamente nos da la sospecha que podría iniciar ya un bloqueo en el puente o en el cruce del Zarco, un lugar que tiende a generar complicaciones de movilidad para las personas que se dirigen con rumbo hacia Quetzaltenango, Retaluleu y Mazatenango. Así que recomendamos a las personas que utilizan esta ruta que por favor se abstengan de circular esto para poder evitar largas filas de vehículos, ya que se reporta que trailers se mantienen parados sobre la vía pública, considerando que es una ruta utilizada por el transporte pesado.